La educación francesa se disputa en las calles, por Santiago y Flores. La manifestación de carteros y empleados del servicio postal francés cumple con la cita solidaria y callejera al encontrarse con la imponente manifestación formada por maestros de maternal, primaria, secundaria y liceo en el Boulevard de Montparnasse. A finales de noviembre, desde hace 3 meses que se viene hablando en tiempo pasado de las huelgas de la primavera de 2009. No solo había ya balances de conteo rápido, sino que desde agosto se podían leer en el ciberespacio contribuciones conteniendo análisis y enseñanzas del fracaso del movimiento en defensa de la educación e investigación francesas. Para septiembre aparecía el libro L'Université et la Recherche en Colère, donde 25 personajes estructuran 368 páginas bajo la dirección de Claire Aquicot-Brisset, quienes lo subtitulan Un mouvement social inédit. ¿Es la resaca o el inicio de otra ola del mismo oleaje? No lo sé. Sé, en cambio, que en los primeros meses del año sucedió algo insólito, tanto que me sirvió para sabotear una somnolienta reunión, donde dije: en estos días 80 universidades se encuentran en huelga en toda Francia. Si a esto no se le puede llamar cresta de la ola, no tengo idea de qué así. No soy historiador ni cronista, pero como amante inseguro de la historia, me reservo el derecho a dudar de ella y más de la oficial, por lo que de vez en cuando me arriesgo con la otra, la historia realmente sucedida, inmensamente vaga, escurridiza, que solo deja ver de ella atisbos de los harapos que la cubren. Emmanuel Barrault subraya: la experiencia de una huelga de esta amplitud es la experiencia simultánea de la comprensión de los mecanismos actuales y de la voluntad de nuevas prácticas, de una nueva existencia social, experiencia simultánea de la que habitualmente está separada por la trinchera del realismo, lo establecido y lo posible. La lucha abierta es el momento donde esa trinchera se reduce tendenciosamente y donde el círculo vicioso en tiempos normales puede devenir virtuoso. Abro un paréntesis histórico artesanal. Mi conocimiento sobre el movimiento francés era demasiado fragmentado cuando en aquella reunión forcé el cambio de tema, y prácticamente nulo antes de enero de 2009. Fue mi hija, Lucía, quien nos enteró de lo que estaba pasando en la Universidad de Toulouse y en Francia toda. Ella se encontraba a pocos días de empezar su último semestre de licenciatura en filosofía de esa universidad fundada en 1229. Aunque la extrañamos muchísimo, nos reconfortaba que estudiara en una ciudad tan bella y tranquila. La sureña ciudad de Toulouse, la más importante del mediodía pirineico y la cuarta de Francia,
no ha perdido su aire medieval del siglo XII, a pesar de la presencia de las empresas de tecnología de punta y de ser el centro aeroespacial europeo. La comunicación con Lucy es tan frecuente como lo deseamos gracias a la Internet y sus diversas vías: correo electrónico para mensajes largos e intercambio de documentos, charla escrita directa con uno o más conversadores. Pero no hay como escuchar su voz, cosa que hacemos todo el tiempo que ella nos deja. Esa noche de enero nevaba en Toulouse, donde suele nevar poco y rara vez, y Lucy describía para nosotros lo atractiva que se veía la iglesia gótica Notre-Dame de la Dalbade de finales del siglo XV, cuya iluminada fachada puede contemplar desde la ventana de su habitación. Su descripción, particularmente elocuente, casi me impidió detectar pequeñísimos cambios en el tono de su voz. Cuando le pregunté con el mayor tacto que me fue posible cómo le había ido en los exámenes del semestre que acababa de terminar, en su caso el penúltimo de la licenciatura en filosofía, me contestó que todavía no le entregaban oficialmente las calificaciones, pero que había salido muy bien en todo, incluso en la materia que más le preocupaba. La profesora le informó que había obtenido una calificación de 17 sobre 20, lo que es muy bueno tratándose del estilo francés de calificar. Después de que la felicité y apapaché verbalmente, añadió: «No, si ahí no está el problema». Cuando creí tener permiso de mi amada interlocutora para inquirir cuál era el problema, o dónde sí estaba el problema, reviró endureciendo el tono: «¿Acaso no estás enterado de lo que ha estado pasando con la ley Pécresse?» «No tengo ni idea de qué trata esa ley». «Pues está afectando a toda Francia y quisiera saber qué opinas». «Deja que me informe. Y por lo demás, ¿cómo te sientes de salud?» «Tengo que cocinar. Nos comunicamos pronto. Salúdame a todos, los quiero mucho». Más le valía a su padre tener alguna opinión para la próxima vez que hablaran. Y me puse a buscar información. En los periódicos mexicanos, nada. En el New York Times, nada. En The Economist, nada. Mi mujer me envió el trabajo Refundación de la Universidad Francesa del mexicano Roberto Rodríguez Gómez, publicado en septiembre de 2007. Leyendo la primera página del documento, aprendí que Pécresse es el apellido de la ministra de Educación Superior e Investigación del gobierno de Nicolas Sarkozy, y que la ley llamada coloquialmente Pécresse es la ley relativa a las libertades y responsabilidades de las universidades, LRU, vigente a partir del 11 de agosto de 2007. Me urgía saber qué estaba pasando en el 2009, por lo que pospuse la lectura del documento. Le solicité a Google el sitio de Le Monde, el principal diario francés. Apenas si encontré cosas que complementé con las que proporcionaba el cotidiano de centro izquierda Libération.
Reanudé las conversaciones con Lucía, tocando apenas el tema universitario, pero sintiendo que mi profunda ignorancia disminuía, poquito, pero disminuía. Confieso que seguía sin revisar 2007 ni 2008, antecedentes lógicos del enero 2009. De manera semejante a declarar el detonante al 22 de marzo de 1968, día en que miles de estudiantes toman la Universidad de Nanterre después de ser reprimidos violentamente al manifestarse en las calles exigiendo participar en política. Un hecho es tan bueno como otro para etiquetarlo de inicio. La Revolución de Mayo en Francia menciona, además de la anterior, a noviembre de 1967, cuando los problemas causados por la superpoblación estudiantil lleva a 10.000 estudiantes de Nanterre a declarar la huelga general, y antes de situar las verdaderas causas en el plano mundial, rescata las manifestaciones en París del 21 de febrero de 1968, recurrí al documento histórico que cito arriba, porque me fue imposible espantar a los fantasmas que rondaban mis circunvoluciones. Eran dos fantasmas entrañablemente amigables, mucho más que Gasparín. Sin dudar, volví a hojear esos dos libros inseparables: La Revolución de Mayo en Francia, cuadernito que caería en mis manos algún día de agosto en la ciudad universitaria de 1968, y que me bebí como ahora me bebo un buen vino francés, metido a la botella en las mazmorras del castillo. El otro libro es 1968, El Mayo de la Revolución, aparecido 31 años después, ambos escritos por el mismo autor. Es posible que en la actualidad sobrevivan pocos ejemplares de ese documento que no aclara su autoría. Afortunadamente, Armando Bartra retoma lo escrito por el joven Bartra 3 décadas antes. Lo imagino alisando sus canas mientras lo analiza. Decide dejarlo tal cual, aunque le incorpora al principio una noticia y una introducción que denominó Un joven fantasma recorre el mundo. Cierra la tenaza 139 páginas después, con la revuelta de julio en México. Esto le permite publicar en 1999 un libro propio de este siglo. Al pasar algunas semanas ante la pregunta ¿estás hablando de otra huelga estudiantil francesa?, podía contestar: ¿qué estudiantil ni qué nada? La huelga es magisterial y laboral. Fueron los profesores, investigadores y trabajadores de 80 universidades francesas quienes votaron a favor de la huelga. Al principio los estudiantes jugaron un papel de apoyo. Meses después, las crepas dieron la vuelta. Inconcebible, se asombraría otro. No recuerdo nada parecido en México, y mi posible olvido lo compenso mencionando Quand la plebe fait l'histoire, título que Stéphane Legrand escogió para su reseña del viernes 25 de enero de 2008 en Le Monde, dedicado al libro de Martin Breuer, L'expérience
Plébéien, une histoire discontinue de la liberté politique, donde demuestra cómo la democracia se nutre de la insurrección y lo hace analizando las revueltas populares ocurridas desde la antigüedad hasta la época contemporánea. Stéphane Legrand empieza su reseña aclarando a sus lectores que se tiene siempre razón al insurreccionarse, pero la insurrección no es ni la revuelta ni una revolución, es otra cosa y más que un hecho histórico, una dimensión fundamental de nuestra experiencia, es decir, de nuestra relación con el mundo, con los otros y con nosotros mismos. Esta experiencia es la de la plebe, tal como la presenta Martin Brod. Pero los profesores e investigadores caen un poco más dentro de los patricios que del lado de los plebeyos, ¿o no? ¿Por qué se fueron entonces a la huelga los profesores e investigadores? Para contrarrestar la implantación de programas gubernamentales enfocados a reformar las condiciones académico-laborales de la educación superior y la investigación en las universidades públicas de toda Francia, incluyendo los requisitos para contratar maestros de primaria y secundaria. Las organizaciones de profesores e investigadores solicitaron y luego exigieron negociar cambios y ajustes a las reformas diseñadas unilateralmente por la burocracia ministerial, pero lo que realmente detonó la movilización fue el rechazo y desdén mostrado por el Ministerio de Educación Superior e Investigación hacia el deseo de participación. Pero ¿a quién se le ocurre optar por el enfrentamiento y la ruptura?